Hola, hoy vamos a dibujar una mano, vuestra propia mano. Y para que nadie tenga la excusa de que no sabe dibujar, vamos a empezar con un método que seguro que habéis utilizado igual hace mucho tiempo, pero que conocéis ya, que es poner vuestra mano y calcarla directamente sobre el papel. Con esto no va a quedar un dibujo definitivo de la mano con su forma perfecta, pero nos puede dar una idea, un poquito de orientación del tamaño, de la longitud de los dedos, de dónde tiene que llegar la palma y de la situación de todo. Aunque todo esto tenéis que hacerlo a lápiz, lo voy a hacer ahora a rotulador para que lo veáis, porque si no en el vídeo no se va a ver bien el lápiz y así comprenderéis mejor todo el proceso que vamos a hacer. Una vez que ya hemos hecho el contorno este inicial, lo que vamos a hacer es intentar construir la mano a partir de las articulaciones de la estructura de la mano. Si hiciéramos una radiografía a la mano que tengo a la izquierda, se vería que los huesos tienen unas articulaciones, la mano tiene unas divisiones y los 4 dedos largos tienen 3 articulaciones y el dedo gordo tiene 2. Estas articulaciones las he marcado aquí como puntos y nos van a servir como referencia para marcar un poco la forma de la mano. Así que guiándonos por el dibujo original que hemos hecho del contorno, vamos a situar todas estas articulaciones que veis como puntos rojos. Aquí podéis ver su situación con respecto a la mano y vamos a ir dibujándolas sobre el papel. Entre las articulaciones dibujaremos unas líneas que serán un poco la línea de los dedos, irán desde la uña hasta el nudillo en la palma y nos servirán también de referencia. Una vez que ya hemos hecho todas las articulaciones, lo que vamos a hacer es repasar el contorno original que hemos dibujado calcando, estilizando un poquito los dedos. Los vamos a hacer un poquito más estrechos que lo que hemos hecho originalmente y fijaros que en las articulaciones es donde el dedo se ensancha un poquito y entre las articulaciones se reduce un poco la anchura del dedo. Así que vais haciendo como unas curvas así un poquito siguiendo desde la uña, se estrecha un poco hasta la articulación donde se ensancha, luego se estrecha un poquito hasta la siguiente articulación donde se vuelve a ensanchar, etcétera. Recordad que todo esto tenéis que hacerlo a lápiz, yo lo hago rotulador para que lo veáis en el vídeo, pero vosotros hacedlo a lápiz para luego darle color por encima y que quede bien. Tened en cuenta también que los únicos 3 dedos que son simétricos en la imagen son los 3 centrales. El meñique y el pulgar están un poco inclinados cada uno hacia un lado. Con esto acabaríamos ya el dibujo a lápiz de la mano, que es prácticamente el contorno, las uñas y poco más. Y ahora ya vamos a empezar a darle color. Vamos a empezar a darle color al dibujo con una primera capa de la parte más iluminada de la mano, con un color que será una mezcla de rojo, naranja y un poco de siena, bastante diluido. Y vamos a dar, reservando el espacio de las uñas, toda la superficie de la mano en principio. Conviene que sea bastante aguado el color ahora, aunque quede muy clarito, para que se distribuya mejor.
Veis aquí los colores que he utilizado, más o menos un color naranja con un poquito de rojo y un poquito de siena y con bastante agua. Mientras que esté húmedo todavía podéis hacer un color un poquito más intenso, añadirle un poquito más de marrón o de gris paine para dar un poquito de sombra en la parte izquierda. Vamos a considerar que la luz viene de la derecha y entonces va a estar más en luz toda la parte de la derecha de la mano y va a estar más en sombra la parte izquierda, tanto la palma de la mano como la muñeca como los dedos. Vais moviendo un poquito el papel para que se distribuya bien el color que vais dando. Si veis que hay exceso de pintura podéis secarlo un poco con un Kleenex y seguir, mientras que está húmedo, distribuyendo todo el color para que vaya cogiendo un poco de volumen en la mano. Ahora vamos a dar, cuando ya esté un poquito seco el color de fondo, todo el color de las uñas, dejando siempre un espacio en blanco, ahí como una media luna blanca pequeñita en el nacimiento de las uñas, pero el resto lo podéis dar en un rosa muy diluido. Si veis que luego os queda demasiado diluido ese color, podéis oscurecerlo, pero es mejor empezar con uno clarito. Y ahora con un color violeta, que puede ser una mezcla de un violeta que tengáis Winsor Newton o alguno de esos, con un poco de azul cobalto, vais dando toda la sombra que proyecta la mano sobre el papel. Como la luz viene de la derecha, habíamos dicho, pues la sombra vendrá a la izquierda de la mano, siguiendo un poco la forma de los dedos y la forma de la palma y de la muñeca. Para esto conviene que esté un poquito seco ya el dibujo del fondo de la mano, pero si está un poquito húmedo, pues tampoco importa mucho intentar no tocar el dibujo inicial, la parte de carne de la mano, sino hacer la sombra un poquito separada, que luego más adelante podréis hacer ese borde que toca la sombra con la mano un poquito más oscuro y no pasa nada. Y así no corréis el peligro de que se mezclen. Y ahora ya una vez seca todo el dibujo, todo, por lo menos la parte de la mano, del interior, vamos a dar con un color marrón un poquito rojizo, pero bastante oscuro, todos los pliegues de la que hacen las articulaciones en la mano. Como ya habíamos marcado previamente los puntos estos de las articulaciones que os dije, pues si los recordáis, los tenéis ahí marcados más o menos a lápiz, lo hacéis y si no, lo volvéis a marcar a lápiz para tener una referencia y vais haciendo unas rayitas. En la parte central del dedo suelen ser como unas 3 rayitas y en la parte de arriba, cerca de la uña, una o dos. Y luego podéis hacer un poquito también la sombra que hacen las venas que van hacia cada dedo. Van haciendo sombra en la parte de la palma, del dorso de la palma de la mano. Si os miráis la mano veis que hay como unos canalillos que son las venas que van a los dedos. Eso forma como una especie de montículos que tienen luz en la parte derecha y sombra en la parte izquierda. Entonces eso podéis hacerlo como una especie de triángulo ahí en la parte superior. En la parte izquierda de la palma y la muñeca va más oscuro y también podéis hacer un poco los pliegues que hace la muñeca sobre la palma y a la izquierda. Y así ya quedaría dibujado la mano a tamaño natural en la acuarela. Espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.